Érase una vez en América, de 1984, fue la última película dirigida por Sergio Leone, protagonizada por Robert De Niro y James Woods y con la banda sonora magistral de Ennio Morricone. Esta película es una película que debes de ver. ¿Quién es Sergio Leone? Sergio Leone es el encargado de renacer el western en los años 60, con los famosos spaghetti westerns o los westerns italianos, y a la mano de Clint Eastwood, que en ese entonces era un actor desconocido en cine, que había trabajado en series de televisión, con películas como Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y El bueno, el malo y el feo, grandes obras maestras con un cine muy contemporáneo y una visión muy particular de este director, que siempre se le conoció por ser perfeccionista, utilizando diferentes planos impresionantes, utilizando el close-up a todo su esplendor y manejando muy bien su temática junto con la música. Esas fueron las primeras historias en las que contribuyó al lado de Ennio Morricone, grandes amigos desde la infancia, donde jugaba bastante bien con su lenguaje cinematográfico, con su lenguaje audiovisual, para que las mismas secuencias, las mismas escenas tengan mucho que ver con el tema musical que se está escuchando. De hecho, siempre se ha dicho que en muchas de las películas, y este fue el caso de Érase una vez en América, primero se realizaba la música de la película y ya con los temas que identificaban a cada personaje se realizaban las secuencias de la película para que empatara el caminar, el andar, el cabalgar del caballo, etcétera, con el tema que se está escuchando. Eso es perfección, eso es armonía y eso es algo impresionante, la verdad. Esta película de Érase una vez en América forma parte de una segunda trilogía de Sergio Leone. La primera trilogía es la trilogía de los dólares, la trilogía del hombre sin nombre, que ya los mencioné hace poquito, y esta es una nueva trilogía que empezó en 1968, que se la conoce como la trilogía de la decadencia, la trilogía de acabar ciertos ciclos importantes en la historia. Empezó en 1968 con Érase una vez en el Oeste, con Charles Bronson y con Henry Fonda. Continúo con una película que tiene muchísimos nombres y creo que es la menos conocida de la filmografía de Sergio Leone, que creo que era Por un puñado de dinamita, Érase una vez en la Revolución, una película muy interesante ubicada en la época de la Revolución Mexicana. Esa fue en el año 71 y hasta 1984 tenemos su cierre de esta segunda trilogía con Érase una vez en América, que trata sobre los gángsters en el Nueva York de los años 20, en la época de la prohibición. Esta película está basada en la novela The Hoods de Harry Gray, que habla sobre ese periodo de prohibición en los Estados Unidos y cómo un grupo de amigos judíos se involucra en ese periodo para poder salir adelante. Y la forma única de salir adelante a través de la mafia, a través de convertirse en gángsters. La historia es muy interesante porque se olvida Sergio Leone, él no quería contar mafia italoamericana, mafia italiana como se cuenta en toda la saga del Padrino. Aquí era una mafia de judíos que llegaban a los Estados Unidos en los años 20, que eran niños, un grupo de amigos que tuvieron que crecer bajo la mafia, que tuvieron que crecer como gángsters, convertirse en gángsters y hacer todo tipo de situaciones que tienes que ver la película para entenderlo. Y sobre todo la relación entre dos amigos, Robert De Niro y James Woods, que desde niños se conocen, desde niños trabajan juntos. Robert De Niro, por alguna situación, tiene que pasar un tiempo en la cárcel, que no voy a spoilear nada por si no la has visto en la película. Al salir de la cárcel se vuelve a juntar con su amigo, con su pandilla, se vuelven los Pipiris Nice del barrio, en esa época de prohibición, donde no se vendía alcohol, donde no se vendía infinidad de cosas. Ellos eran el grupo de gángsters impresionantes. Por una situación tiene que huir Robert De Niro y llega muchísimos años después, 30 años después, en 1960, por una carta y cosas misteriosas que pasaban, y surge un desenlace interesantísimo, un reencuentro muy importante mucho tiempo después. Entonces es el contar la historia a través de estas épocas, desde los 20 cuando eran niños, de los 30 cuando iban creciendo, cuando se convertían ya en adultos jóvenes, y en los 60 con ese reencuentro. Está muy bien contado, está muy bien escrito, está muy bien filmado, con unos planos excelentes, utilizando muy bien las locaciones, aprovechando el Nueva York, se ve realmente el diseño de producción de los años 20, de los años 30, de los años 60, utilizando esa música importante para cada una de las épocas,
y la partitura de Ennio Morricone, que es majestuosa. Algo interesante, que a lo mejor muchos no saben, la primera persona en la que pensaron para dirigir El Padrino y toda su saga fue Sergio Leone, pero él declinó el proyecto porque al estar firmando Érase una vez en el Oeste, leyó esta novela de Hughes, quedó cautivado, compraron los derechos y quiso filmar esta historia, pero se tardó muchísimo tiempo, del 71, que fue su última película, hasta el 84, y fue su última película, ya no realizó ninguna otra producción cinematográfica. En primer lugar, la película, cuando la terminó, quedó de una duración de 6 horas. Él pensaba dividirla en 2 capítulos de 3 horas cada uno. Los productores le dijeron, nanáis, no podemos hacer eso, y tuvo que verse forzado a reducir su película para una sola entrega, y la productora la redujo a 134 minutos, en donde Sergio Leone nunca estuvo de acuerdo y el producto se quitó esa línea temporal que tenía y le pusieron en un orden cronológico. Aquella gente que ha visto la película sabe que es importante esa línea temporal, que de repente saltan de la niñez a la adultez y de repente hasta la actualidad, en ese tiempo que eran los años 60, está en los 20, en los 30 y brinca a los 60. Y hay una línea temporal muy interesante y que se maneja muy bien, que ahorita en la actualidad a lo mejor es muy común, pero en ese tiempo no lo era tanto. Y los estudios eliminaron totalmente esa idea, crearon una versión de 134 minutos y en orden cronológico. Y la película fue un fracaso. La película no fue a verla a nadie. Sergio Leone quedó devastado de dedicarle tanto tiempo en este producto para que al final hicieran con él lo que se les hinchara. Años posteriores, en el Festival de Cannes se lanzó una versión de 229 minutos que también se pudo ver en videoclubs, pero que nunca se estrenó en cine en Estados Unidos. Esta versión era un poquito más allegada a la visión de Sergio Leone, pero todavía no era tal cual la versión de Sergio Leone, pero ya respetaban esa línea temporal de la historia y ya más era la visión que quería el director de contar su historia, porque en la versión de 134 minutos cortaron muchísimas cosas que eran esenciales para entender el desarrollo de estos dos personajes de Robert De Niro y James Woods. Y hace un par de años, en el 2014, se lanzó una versión extendida para celebrar el 30 aniversario de 257 minutos, 22 minutos más que la versión de 229 minutos, que es la que a lo mejor todos conocíamos. Esta versión fue supervisada por Martin Scorsese y fue presentada en el Festival de Cannes 2 años antes, por las estrellas principales, Robert De Niro, James Woods, Jennifer Connelly. Y la verdad, esta es una versión más apegada a lo que quería el director. De hecho, las escenas, los 22 minutos adicionales, no están a la par en calidad de la versión original, porque son negativos que se pudieron recuperar y los pudieron remasterizar lo más que pudieron y los insertaron en donde realmente tenían que ir. Y la verdad es muy interesante contar con esos 22 minutos de más. Y te identificas más con los personajes, sabes por lo que están pasando y a lo que quería llegar. Es una película muy pero muy recomendable. Es una película que tienes que ver si eres amante del cine y disfrutarla tal cual. Para mí es una de las mejores películas de todos los tiempos. Para mí es la mejor película de gángsters. Una historia un poquito más romántica, en donde el valor de la amistad es lo que sobresale entre los dos personajes principales, y con un tercero en discordia, que es el personaje femenino, del cual ambos están enamorados. Entonces, por lo tanto, es un amor fallido también. Es una historia de amor fallido y el valor de la amistad de una manera impresionante y muy bien manejada. Ganó varios BAFTA, estuvo nominada a los Globos de Oro, pero para los premios Oscar fue olvidada la dirección de Sergio Leone, la película de Sergio Leone, el score de Ennio Morricone, que se ha hablado muchísimas leyendas urbanas, que por cuestiones técnicas, que porque no lo metieron a tiempo, que porque alguna melodía ya se había grabado anteriormente y no la podían incluir como nueva. Infinidad de cosas estúpidas, la verdad, que a veces no se le entiende a la academia y dejan estos productos tan excelentes prácticamente olvidados. Gracias a Dios, Ennio Morricone el año pasado ganó su Oscar por Los Ocho Más Odiados, muy merecido. Sergio Leone nunca tuvo oportunidad de ser nominado al Oscar en ese sentido, pero nos deja ese legado en dirección de romper paradigmas y de una visión muy particular para hacer cine. La filmografía de Sergio Leone la pueden ver toda, son 6 películas nada más. Su trilogía del oeste y su trilogía de decadencia. Búsquenlas en Blu-ray y aprendamos de cine.
disfrutemos el cine y la forma de hacerlo. A lo mejor él, por ser tan perfeccionista, se tardaban mucho en sus proyectos y le quedaban películas muy largas, pero su lenguaje audiovisual es de lo mejor. El manejo de los planos, incorporando con la música de Ennio Morricone, es una experiencia inolvidable y muy disfrutable. Vale la pena ver estas películas. Esta película, de mi conteo de 4 estrellas, tiene 4, incluso le puedo dar 5. No se la deben perder, es una película que tienen que ver. Ahora te pregunto a ti, si ya viste la película, dime tus comentarios. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Tuviste oportunidad de ver la versión extendida? Te la recomiendo. ¿Qué opinas de este tipo de historias, de este tipo de cine que no es tan comercial y por lo mismo no es tan conocido, pero que nos perdemos de obras de arte, de obras maestras? Hay que recordar que el cine es arte también. Y por eso a veces muchas películas que se enfocan a ese arte pasan desapercibidas porque estamos acostumbrados a los blockbusters y estamos acostumbrados ahorita a las películas de cómic, las películas de superhéroes. Pero no nos olvidamos de estos productos que formaron el cine y por el cual crean un legado. Y por ejemplo, cineastas como Quentin Tarantino homenajea cada vez que puede a Sergio Leone porque es una de sus grandes influencias. Si te gustó mi video, te invito a que lo compartas, que me des una manita arriba, que te suscribas a mi canal para seguir teniendo más contenidos como este y seguir disfrutando de esto que tanto nos apasiona. Recuerda de ver el cine en el cine, aunque bueno, era una vez en América, la tenemos que ver en Blu-ray o en DVD. Hasta la próxima.